Bueno, muy buenos días. Vamos a trabajar en un nuevo video. Este video es una introducción a la programación de pipes con nombre o FIFOs. Lo vamos a llamar FIFOs para diferenciarlo un poco de los pipes sin nombre. En este canal ya hay tres videos que ya explican la comunicación entre procesos emparentados con pipes sin nombre, ¿sí? Bueno, vamos a dedicar este video a una introducción a la programación de pipes con nombre o FIFOs. Bueno, no se van a salvar de la poesía, ¿no? Un abrazo, no se van a salvar del abrazo. Esta poesía se llama Nada, así que bueno, ahí va. Distante una mirada como si la nada el pensamiento cortara, para que ahora derramara un alma enamorada. Distante tu mirada, enmarcó la imagen que el tiempo paralizara, como si la nada mi parte quitara. Distante mi mirada, en la imagen posada, ansiosa busca la entrada, sin saber que la nada no permite un alma enamorada. Bueno, sigamos con FIFOs entonces. Bueno, aquí tenemos algunas consideraciones de los FIFOs, ¿no? Los FIFOs son un mecanismo de comunicación que permite comunicar procesos independientes. Por supuesto que también lo podríamos usar para comunicar procesos emparentados, ¿no? Yo les recomiendo, bueno, si no vieron los videos en mi canal de Pipes, hay tres videos, pero bueno, ya si ven el Pipes 1, ya estaría bien. Ahí les dejo el link para tener, digamos, una base mejor formada para estudiar FIFOs, ¿no? Porque tienen una relación muy grande. Bueno, para comunicar procesos emparentados es seguro que es más óptimo usar pipes sin nombre, ¿no? Ya que los pipes utilizan memoria y los FIFOs utilizan el file system. Bueno, esto es un punto importante, ¿no? Que los FIFOs no utilizan memoria, sino utilizan el file system. Son un archivo colgado del file system. Y como ya sabemos, las entradas y salidas en el dispositivo de almacenamiento magnético son más lentas que los accesos a memoria. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, es más óptimo usar pipes. Pero pipe no podemos usarlo para comunicar procesos independientes, ¿verdad? Igualmente, nada es la panacea, nada es la verdad, o sea, porque el espacio de almacenamiento de memoria es más caro y es más escaso, entonces, que el almacenamiento en un dispositivo de almacenamiento magnético, que es más barato y tiene mayor capacidad. Bueno, así que la decisión de comunicar procesos emparentados usando pipes y FIFOs dependerá del problema. ¿Sí? O sea, el problema determinará el mecanismo a utilizar. Independientemente de esto, siempre que hemos comunicado procesos emparentados, bueno, en el 99% de los casos usamos pipes, y para comunicar procesos independientes, por supuesto que usamos FIFO. Si hablamos del tema de FIFOs y pipes, ¿no? Hay otros mecanismos de comunicación, por ejemplo, la memoria compartida, ¿no? Pero ahora estamos hablando específicamente de FIFOs. Así que si comunicaríamos, si tenemos que comunicar procesos independientes, no podemos elegir pipes, entonces sí tendríamos que elegir FIFOs, ¿sí? También recalco que hay otros mecanismos de comunicación entre procesos independientes, como la memoria compartida, que ya veremos en algunos otros videos. Bien, acá vemos algunas diferencias entre los FIFOs y los pipes. Por ejemplo, en comunicación, los FIFOs permiten comunicar procesos independientes, y también lo podemos usar en procesos emparentados, una comunicación entre procesos emparentados. Pero generalmente, y en la mayoría de los casos, yo diría casi en todos, si tenemos que comunicar procesos independientes, usamos FIFOs. Bien, los pipes solamente permiten comunicar procesos emparentados. Con respecto a la ubicación física de estos dos canales de comunicación, los FIFOs se ubican en el file system, o sea, son archivos del file system, de ahí su nombre, pipe con nombre, porque le podemos poner un nombre al archivo, ¿sí? Y los pipes, su ubicación es en memoria. Con respecto a la capacidad de almacenamiento, por supuesto, al ser un archivo colgado de un file system, la capacidad de almacenamiento de los FIFOs es mucho mayor, y los pipes tienen una capacidad limitada de almacenamiento en memoria. Pero, recuérdense, vayan a ver el video de pipes, como la lectura es destructiva, ese espacio pequeño de almacenamiento de memoria es reutilizable. Con respecto a la creación del FIFO, se puede crear desde línea de comando,
o se puede crear desde una llamada de sistema dentro del código, en ejecución. Y los pipes solo se pueden crear dentro del código con una llamada al sistema, ¿no? Durante la ejecución del código. Ustedes saben que, si vieron el video de pipes, las ventajas de los pipes es que es un mecanismo de comunicación que también aporta una capa de sincronización. Eso hace que la programación sea bastante más simple, porque ya no tengo que pensar en la sincronización. Sí tengo que saber cómo es la sincronización en estos mecanismos de comunicación, pero la programación es más simple. Entonces, con respecto a la sincronización, es similar, ¿sí? Es similar, solamente que ahora el FIFO se le agrega un pequeño detalle en el sincronismo, en el modo de apertura del archivo, ¿no? Dentro del programa. Así que eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Ahora en este video. Y los pipes no tienen apertura porque no se trata de un archivo, así que no tenemos problema de sincronización en los pipes en la apertura porque no es un archivo, no se abre. En cambio en los FIFO sí, hay que abrir el archivo FIFO que cuelga del file system, entonces ahí podemos tener un problemita de sincronismo. Pero bueno, ahora vamos a hacer, lo vamos a mostrar. Bueno, ahora vamos a ver cómo creamos un FIFO desde la línea de comandos. Siempre me gusta mostrar la primera parte del manual del comando, en este caso mkfifo, que se utiliza para crear un FIFO de línea de comando. Así que bueno, siempre acuérdense que siempre me gusta recordar que es muy importante leer el manual y estudiar de los libros. Así que bueno, este es el comando que se usa para crear un FIFO de la línea de comando. Ahí le dejo parte del manual, ustedes en su Linux después leerán y enriquecerán la forma de crear un FIFO desde la línea de comando. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá estamos viendo una imagen de la terminal de Debian. Así que bueno, ustedes verán ahí en la línea de comando cómo ejecutamos el primer comando, mkfifo, seguido del nombre del archivo FIFO, ¿sí? El nombre FIFO1 es un nombre que se le puede dar, ¿sí? Es un nombre simbólico, ¿sí? Cuando ejecutamos mkfifo, entonces se va a crear en el file system un archivo tipo FIFO que va a tener el nombre FIFO1. Entonces, después de haber ejecutado el comando, lo que hacemos es comprobar con el comando ls, ¿sí? Si realmente se creó el archivo FIFO1 en el file system. Y vemos que sí, que está creado, ¿sí? Cuyo nombre es FIFO1, que digamos el creador, el usuario creador es JRomer, que pertenece al grupo JRomer, que el archivo está vacío, la fecha de creación, ¿sí? Y del lado izquierdo, el primer carácter que vemos es la letra P, que indica el tipo de archivo, ¿sí? El tipo de archivo P quiere decir que es un tipo de archivo pipe, ¿sí? No le ponen la letra F, le han puesto tipo de archivo P, de pipe, de tubería. Así que bueno, pero es un FIFO, porque si no, no estaría colgado del file system. Bueno, ahora vemos la creación desde un programa en ejecución, la creación de un FIFO desde dentro de un programa. Bueno, la llamada que se utiliza es mknode, que no solamente sirve mknode para crear FIFOs, archivos FIFOs, sino que también sirve para crear un archivo regular. Así que bueno, acá les dejo parte del manual para que ustedes lo vean, ¿sí? Y por supuesto que vayan a su Linux, ¿sí? Y lean el manual y lean los libros. Bueno, nosotros ahora vamos a mostrar un pequeño ejemplo de la creación de un FIFO utilizando mknode dentro del código de un programa. Bueno, acá estamos viendo una imagen del código de la creación de un FIFO desde la ejecución de la función mknode dentro de un programa. Ahí vemos la función mknode, que retorna un entero y a la cual se le pasan tres argumentos, ¿sí? El primer argumento es el nombre del archivo, el nombre simbólico del archivo, en este caso lo vamos a llamar FIFO2. El segundo argumento es una combinación de un código que le dice a mknode que tiene que crear un archivo tipo FIFO,
Y el numerito 0600 son los permisos que va a tener ese archivo. En este caso va a tener permiso de lectura y de escritura para el usuario creador del FIFO, ¿sí? Y la barrita que vemos en el medio es un operador OR binario, entonces va a convertir el código SIFIFO y el combinado con un OR binario con 0600 y va a dar como resultado un número, ¿sí? Un número binario. Ese es el segundo argumento. Y el tercer argumento es el número de dispositivos sobre el cual se va a crear el archivo FIFO, ¿sí? Bien, si la ejecución de mknode devuelve -1, quiere decir que el mknode falló, que no pudo crear el archivo FIFO2. Y si da distinto de -1, entonces pudo crear el archivo FIFO2 sin ningún problema. Bueno, aquí dejamos ciertas consideraciones que son muy similares a las consideraciones que hicimos en el primer video de Pipes, porque el FIFO en definitiva es un Pipes que cuelga como archivo del file system, ¿sí? Con las consideraciones que ya hemos dicho y con las diferencias que ya hemos dicho. Así que bueno, esto lo dejamos aquí como consideraciones a tener en cuenta, pero son muy similares que las consideraciones de los pipes, y específicamente un poco hablan de los bloqueos en lectura y escritura, de los procesos escritores y lectores sobre un pipe cuando el pipe está vacío o está lleno. Así que bueno, se lo dejamos para que lo lean y lo tengan en cuenta. A continuación vamos a hacer un ejemplo en programación. Vamos a programar en C, en Linux, un pequeño ejemplo simple de una comunicación entre un proceso independiente escritor con un proceso independiente lector, utilizando un FIFO, ¿sí? Un canal de comunicación FIFO. Así que bueno, ese sería el esquemita del ejemplo. Vamos a crear un FIFO, el proceso escritor escribe en el FIFO y el proceso lector lee del FIFO. Así que bueno, vamos a hacer este ejemplo en Linux ahora. Veamos el ejemplo. Bueno, vamos a mostrar ahora lo que ya vieron en el video, en este video, pero lo vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar el mkfifo, FIFO1. Ahí estamos. En teoría debió haber creado el FIFO1. Ahí está, ahí lo creó, y acá vemos el tipo de archivo pipes, en este caso FIFO porque cuelga del file system. Acá vemos el nombre FIFO1 y bueno, y todos los demás atributos del archivo FIFO1, ¿sí? Acá vemos los permisos del archivo FIFO1 que le da por defecto mkfifo en su ejecución cuando crea el FIFO1. Ahí vemos permisos de lectura para todos los usuarios y vemos permiso de escritura solamente para los procesos que van a ser ejecutados por el usuario creador de el FIFO1 en este caso. Bueno, ahora vemos, vamos a ver el código que ya lo vimos, pero lo vemos de nuevo. Este es el pequeño programita que crea el FIFO2 en la ejecución del código, ¿sí? Así que bueno, vamos a compilar este código. Vamos a ponerle crea FIFO. Bueno, ahí compilamos. Ahí aparece en verde el nombre del ejecutable, crea FIFO. Vamos a ejecutar crea FIFO. FIFO2 creado, me dice, perfecto. Y ahí vemos el FIFO2 creado. El FIFO1 fue creado con el comando mkfifo y el FIFO2 fue creado con el comando, con la función mknode, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de una comunicación unidireccional entre un escritor y un lector, o sea, un proceso independiente escritor, un proceso independiente lector,
y el escritor le va a mandar información o texto por el canal de comunicación FIFO al lector. El lector lo va a mostrar, lo va a leer del FIFO y lo va a mostrar en pantalla. Bueno, primero vamos a mostrar el código del escritor, ¿sí? Este sería el código entonces del escritor, ¿sí? El que va a escribir, el proceso independiente que va a escribir en el FIFO 2. Vamos a usar el FIFO 2, podríamos usar el FIFO 1, ningún problema. Bueno, los include correspondientes y tenemos todo en un main, ¿sí? Bueno, en la línea 11 tenemos una variable entera, en la línea 12 tenemos un printf, que casualmente esto trata de mostrar un poquito eso que les comenté antes de la sincronización en el open, ¿no? En la apertura del archivo FIFO2 en este caso. En la línea 13, entonces, ahí el proceso va a ser el open del archivo FIFO2 con un modo de apertura write only, o sea, escritura solamente. Entonces, acá sucede lo que les comenté antes, ¿no? La sincronización en el open, en la apertura del archivo. ¿Qué sucede cuando un proceso hace un open de un archivo FIFO de write only? Se bloquea esperando que exista en ejecución otro proceso independiente y además que ese proceso independiente haga el open de read only, ¿sí? Porque si no, el FIFO, o sea, el open del FIFO dice, uy, ¿cómo? Voy a escribir, pero nadie va a leer. Entonces se bloquea ahí esperando que haya que esté abierto, que un proceso abra el archivo, pero de read only. Entonces, lo mismo pasaría si el proceso lector hace el open de FIFO2 de read only, se bloquearía esperando que otro proceso haga el open de write only. Ahora, ¿cuándo no se bloquearía el open? Cuando un proceso hace una apertura de read y write, ¿no? Read-write, que ese mismo proceso lo va a leer y también lo va a escribir, entonces ahí no se bloquearía. Sí, entonces, bueno, eso es un poquito el tema de la sincronización. Entonces ahí pusimos un par de carteles en pantalla para que ustedes vean cuándo, en qué momento se bloquea el proceso, en este caso escritor, que es el que voy a mandar a ejecutar primero, pero podría mandar a ejecutar primero el lector, ¿sí? Entonces el escritor hace un open del archivo FIFO2 de read only. Si el open devuelve un -1 en la variable entera fd, entonces quiere decir que no lo pudo abrir, así que nos vamos. El proceso hace un exit de fd, o sea que le va a pasar -1 al shell. Si pudo abrir el archivo, o si hace fd no es -1, entonces, bueno, declara una variable para guardar el mensaje que va a escribir en el FIFO, limpia la memoria, ¿sí? de esa área de memoria mensaje, y se pone en un ciclo de escritura, mientras lo que se tipea en la línea de entrada del proceso sea distinto del string chau. Entonces, el escritor va a dejar de escribir cuando lo que ingrese por teclado sea igual a chau. ¿Sí? Entonces, empieza el ciclo, hay que tipear un mensaje con el teclado, eso se guarda en el área de memoria mensaje, y acá tenemos en la línea 26 la escritura del mensaje en el FIFO2, ¿sí? Que está asociado al file descriptor fd. Bien, y pregunta, ¿lo que escribí fue chau? Si dice que sí, entonces termina la escritura, cierra el archivo y el proceso termina. O sea, bastante simple el proceso escritor, lo mismo va a ser bastante simple el proceso lector. Bueno, vamos a guardar, vamos a compilar, le vamos a poner el ejecutable ex. Bien, bueno, ahí me dice que, un warning me dice que la función gets para ingresar string por el teclado es muy peligrosa, pero bueno, la vamos a usar igual porque no creo que explote nada. Bueno, muy bien. Vamos a ver el lector.
Bueno, este es el proceso lector, independiente lector, proceso independiente lector del FIFO 2, los include correspondiente, y acá tenemos algo bastante parecido, nada más que este proceso va a leer. Entonces, como va a leer, acá en la línea 13 estamos mostrando el open de read only, ¿sí? Del FIFO 2, o sea que el lector solamente lo va a abrir de lectura. Acá no tenemos el problema que teníamos con los pipes. Ustedes recuerdan que en los pipes, si un proceso emparentado solamente iba a escribir en el pipes, entonces debería cerrar el canal de lectura. Y a la inversa, ¿no? Si solamente un proceso emparentado iba a leer del pipe, tenía que cerrar el canal de escritura para evitar interbloqueos o procesos que estén ahí esperando que no hagan nada. Entonces, bueno, esa era una buena metodología de programación, cerrar el canal de lectura-escritura que no iba a usar el proceso emparentado. En este caso no hace falta porque el proceso abre el canal de escritura o de lectura en el open y ya declara que va a ser solamente de lectura o de escritura. En este caso, solamente de lectura. Bueno, si el open devuelve -1, por supuesto, el proceso termina, devuelve FD, hace un exit FD, o sea, le devuelve -1 al shell para que vea si quiere hacer algo el shell con todo este sistema de comunicación. Nosotros no lo vamos a hacer. También declara una variable mensaje para guardar lo que lee del FIFO. El lector guarda en mensaje lo que lee del FIFO, le inicializamos. Una variable para guardar la cantidad de bytes que se leen en la lectura, ¿sí? Para evitar problemas de mostrar basura en pantalla cuando hagamos el print de la lectura. Y entramos en un ciclo, ¿sí? En un ciclo. Entonces, cuando lea chau, el proceso lector termina. Entonces, en el ciclo, ¿qué hace? En la línea 25 hace un read del FIFO 2, nRead, la variable entera nRead guarda la cantidad de bytes que fueron realmente leídos y trunca el vector de caracteres mensaje en esa posición para que eliminar la basura que haya podido quedar. Y muestra lo que leyó del FIFO 2, lo muestra en pantalla. Si mostró chau, debería terminar, ¿sí? Porque leyó un chau. Cierra el archivo FIFO 2 y termina. O sea, bastante simple, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer un clear y vamos a compilar el lector, ¿sí? Y le vamos a poner lec al ejecutable. Bueno, perfecto. Ya tenemos, entonces ahí en verde se ve el ejecutable del escritor y se ve el ejecutable del lector. Bien, ahora lo vamos a ejecutar, a ver qué pasa. Vamos a ejecutar este ejemplo, nos vamos a apoyar en una terminal, en otra terminal, así en una terminal mostramos al escritor y en otra terminal mostramos al lector, ¿sí? Así que bueno, la terminal de izquierda vamos a ejecutar el escritor, ¿sí? Ahí está. Fíjense que le damos, ya estamos ejecutando el escritor y se bloquea en el open read only, esperando que otro proceso haga un open de read only, ¿sí? Bueno, entonces cuando ejecutemos al lector en esta ventana, en esta terminal, ahí se va a desbloquear el escritor. Ahí vemos, ¿sí? Se desbloquea el escritor y por supuesto el lector muestra bloqueado y desbloqueado porque pasó por el open sin ningún problema, ¿sí? Bueno, ahí el escritor de la ventana del lado izquierdo está preguntando el mensaje que vamos a tipear para que lo lea el lector. O sea que este mensaje, por ejemplo, vamos a poner acá, bueno, ahí pusimos hola, no, esto no va de este lado, va de este lado. Entonces ingresamos hola lector, ¿sí? Ahí está. Fíjense cómo el lector lee del FIFO lo que escribió el escritor. Bueno, ¿cómo andás? ¿Te gustan las poesías de Romer? A ver, ¿qué me dice? Ah, no me dice nada. Bueno, no te gustan. Bueno, como verán, esto es una comunicación unidireccional. El escritor escribe al lector, pero no hay una escritura
hacia el escritor. Tendríamos que hacer todo otro ejemplo. De hecho, seguramente el segundo video vamos a hacer un chat utilizando FIFOs. Así que bueno, si al lector no le gustan las poesías, chao, me voy. Ahí está, perfecto. Bueno, fíjense que cuando se ingresó por teclado en el escritor chau, el escritor escribió chau en el FIFO, el lector leyó chau del FIFO y ambos terminaron. Bueno, espero que les sirva, espero haber dado una introducción clara a lo que son los FIFOs, que son muy similares a los pipes. Así que bueno, en el próximo video de FIFO seguramente estaremos haciendo un chat usando FIFOs. Bueno, gente, espero que les haya gustado, que les sirva y bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos el próximo video, ¿sí? Vamos.